Vean, durante mucho tiempo hemos escuchado términos como prototipado, como producto mínimo viable, como características necesarias, requeridas y características deseadas. Y sobre todo si usted está en el entorno de emprendimiento, de innovación o de gestión de proyectos, habrá escuchado esto, habrá escuchado también el término de prueba piloto. Pero verdaderamente lo hemos aplicado, sabemos para qué nos sirve, entendemos la relevancia de generar prototipos antes de sacar ese producto, servicio, estrategia o campaña al mercado. En este video les voy a mostrar de primera mano cómo se ve un prototipo de un intangible, de un festival de música que nosotros desarrollamos durante 8 semanas. Y hay que empezar por el derecho. Cuando hablamos de prototipado, hablamos de un artefacto que se construye justamente para validar esas características que tiene que llevar el producto mínimo viable o en este caso el festival que sí vamos a desarrollar el próximo año. Esencial entender entonces, antes de desarrollar el prototipo, esa definición, pero también identificar para qué nos sirve el prototipo, es decir, cómo se vincula el prototipo con la estrategia. En este caso, la organización para la cual desarrollamos el prototipo es una organización que tiene como objetivo fundamental y principal derrumbar el paradigma que existe con la música lírica o la música erudita, si así la conocen ustedes. Esa música coral que regularmente la tenemos en un pedestal, una música que regularmente nos imaginamos que es solamente para personas muy letradas o para personas que van muy elegantes a los recitales. Y por esa justa razón, por esa intención de derrumbar ese paradigma, nos imaginamos un festival de música que pudiera estar en escenarios no convencionales. Entonces, allí está ese vínculo entre el prototipo y la estrategia de la organización. Segundo y muy importante, no olviden esto, hay que tener un plan de prototipado. Ojo, ese plan de prototipado, si bien tiene que tener claro ese objetivo ya antes mencionado, es decir, el vínculo entre el prototipo y la estrategia, debe tener también claro cuáles son las funcionalidades que se van a validar. A ustedes seguramente les habrán dicho esa frase de todas las abuelas del que mucho abarca poco aprieta, y es una frase muy sabia, para esto aplica contundentemente. No podemos validar completamente todo el modelo en una sola iteración. Por eso tenemos que empezar a fraccionarlo y por eso el plan de prototipado que tiene que tener entonces las características a validar, la temporalidad durante el cual vamos a estar corriendo todo este proceso. En un tercer momento vamos a tener entonces cuáles son los perfiles dedicados a desarrollar el prototipo, porque seguramente en la organización estos perfiles también tienen otras responsabilidades, tienen otras funciones, pero se designan como parte del equipo que va a desarrollar el prototipo justamente porque tienen las habilidades y porque les incumbe directamente para sus funciones el desarrollo de este prototipo. Entonces, recapitulando un poco, el plan de prototipado debe tener el objetivo por el cual se desarrolla el prototipo, cuáles son las características a validar, la temporalidad y los perfiles. Y una vez empezamos a tener eso claro, ya podemos correr la sesión de prototipado inicial, en la cual vamos a tener que mencionar algo que tal vez no está en el plan del prototipado, pero sí debe estar muy adentro de todos los que están desarrollando el prototipo, y es la mentalidad. Ojo con esto, cuando estamos desarrollando un prototipo, no estamos construyendo algo o buscando construir algo perfecto. Lo que estamos buscando construir es un artefacto que, si bien puede tener fallas, estas fallas nos entreguen información valiosa para posteriormente tomar decisiones, refinar y tomar decisiones. Pero tampoco estamos buscando construir un aparato para salir a que se estrelle con todo sin capturar la información. Por ende, entonces, tenemos que tener una estrategia para validar esas características que justamente fueron el inicio de todo. Entonces, para el caso de este festival de música, que así fue la idea inicial, nosotros queríamos validar cómo recibe el público este tipo de música, cuáles son los aliados que se pueden vincular para difundir el mensaje, qué tipo de organizaciones estarían dispuestas a generar sponsors o a generar patrocinios para desarrollar el festival, cuántos días es lo prudente y requerido, cuántas agrupaciones musicales deberían estar allí incluidas. Y esas fueron las características iniciales. Ahora, una vez empieza a correr el plan de prototipado, nosotros teníamos unas sesiones de reuniones de manera semanal. En la semana 3 más o menos nos dimos cuenta que si bien ya tenía sentido generar este tipo de festivales o de estímulos ante la comunidad, hablando de música específicamente, nos imaginamos que también puede ser que tenga sentido vincular otras artes. Y ahí es donde se parte todo este camino, donde empezamos a pensar un poco más grande y nos imaginamos un festival que ya no fuera de música, sino de artes eclécticas. Un festival en el cual
se incluyera la música de diferentes géneros o diferentes corrientes, pero también que se incluyera las artes plásticas, las artes visuales, incluso la poesía, entre otras. En ese orden de ideas, ahí empezamos a generar unos aprendizajes importantes para la toma de decisiones del siguiente festival, es decir, ahora sí, de ese primer producto mínimo viable. Y empieza a correr el prototipo, empezamos a validar los espacios, visitamos espacios no convencionales como los que están viendo en este momento, pero también tuvimos jornadas muy extensas, eso es algo que nos pudimos dar cuenta una vez se desarrolla todo el prototipo, jornadas con 3 estímulos ante la comunidad, eso ya es bien pesado, no solamente para el asistente que tal vez quiera hacer todo el recorrido, pero también para quien está interpretando las artes, en este caso música, dibujo y pintura. Así que una vez empezamos a correr todo este ejercicio con la mentalidad clara de que puede ser que nos equivoquemos, pero eso no va a ser perjudicial siempre y cuando podamos tomar data, hacemos un cierre del festival y el cierre del festival no termina cuando se acaba la última presentación. El cierre del festival acaba una vez, recopilamos la data, la analizamos y tenemos un documento que nos permita para el próximo año, para la próxima iteración del producto mínimo viable, tener los aprendizajes con los cuales se van a desarrollar ahora sí las estrategias mucho más contundentes y mucho más eficientes. Más o menos de esa manera transcurren 8 semanas en las cuales estuvimos reuniéndonos de manera semanal, con una mentalidad súper clara de que nos podemos equivocar, pero vamos a capturar la información, pero también donde vamos a tener unas herramientas que nos van a ser muy útiles para el desarrollo del siguiente festival. Aplica para todo, aplica para plataformas digitales, aplica para nuevas estrategias de marketing, aplica para campañas, aplica para productos. Incluso un prototipo puede verse inicialmente como este, puede verse rayado o escrito en un papelito. Y eso tiene mucho sentido porque una vez usted tiene clara esa información, una vez usted se la puede enseñar al público, va a empezar a recibir información. Si tiene, ojo con esto, la humildad para escuchar, porque también aquí va uno de los tips más importantes al momento de desarrollar prototipos. No hay que defender el producto, no hay que defender la idea. Recuerden que una vez la idea sale de su mente ya no le pertenece. Esa idea ya está rodando por ahí y su meta no es que simplemente su idea, su meta es que simplemente la mejor idea posible, que haga match con el mercado, que haga match con las personas o el grupo poblacional para quien fue diseñada. Entonces, ese es uno de los tips fundamentales con los cuales operamos de manera semanal y operamos de manera diaria incluso. Así que a operar, a trabajar y a camellarle durísimo a todos los prototipos de sus nuevas campañas, productos, servicios o estrategias. Nos vemos en una próxima